Yatzel Román. ¿Cuál es la corriente política que hoy uno puede decir que existe en América Latina? Hoy en día la gente quiere respuestas inmediatas. Entonces resulta que los presidentes más populares son los que están dando respuestas inmediatas. La democratización de los medios de comunicación significa que la gente tiene una oferta mucho más amplia de dónde recibe su información o desinformación. ¿Quién es Mantequilla? Ay, Dios mío, padre, Mantequilla. Cuando veo la entrevista, escucho palabras que yo ya he dicho en mis canales de YouTube. Señores, vamos hoy con alguien de la juventud en renovación política, pero ya quien tiene su experiencia y nos va a hablar de un tema bastante interesante y que nosotros queremos darlo como un aporte al conocimiento. Es hablar sobre las relaciones internacionales de nuestro país, o sea, la Cancillería, y él es Yatzel Román. Yatzel, hermano, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Desde luego, con el cinturón, pues tenemos que cuidarnos primero. Bueno, sí. Nos agarran ahora. Tú sabes que Escobita Nueva barre bien. No, claro que sí. Pero desde luego muy contento de poder hablar con esta audiencia sobre temas que apasionan y que no siempre tienen toda la visibilidad. Vamos aquí a modestamente intentar darle cierto tipo de contexto. Bueno, así es. Y sobre todo, señores, Yatzel es un gran comunicador y de la historia política, pero esa la dejamos para después. Intento serlo, pero me apasiona de verdad que sí la historia política. Mira, Yatzel, háblanos en contexto, en sentido general, sobre lo que es Cancillería como institución, porque muchas veces a nivel de la población se confunde con lo que es migración. Claro, efectivamente. Lo primero que tenemos que decir es lo siguiente. Pocas áreas definen tanto a un país como lo son sus relaciones internacionales. Incluso en los estados más institucionalizados, lo que vemos es cierto nivel de coherencia a lo largo de los años. Por ejemplo, si nos vamos a Costa Rica, uno no suele saber si gobiernan ahí socialdemócratas, socialcristianos o centristas. Uno sabe que Costa Rica va por la línea de los derechos humanos. Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, estamos hablando de España. Sabemos que actualmente gobierna el Partido Socialista Obrero Español, anteriormente gobernaba el Partido Popular, pero a nivel de relaciones internacionales eso no ha variado muchísimo, porque eso es España. Había dicho un legendario primer ministro británico de nombre Lord Palmerston que no existen ni aliados eternos ni enemigos perpetuos, sino intereses eternos y perpetuos. Esa es la meta de una cancillería, es defender y promover los intereses de un país en el marco internacional. Durante muchísimo tiempo sabíamos que quizás ciertos países podían quedarse relativamente aislados, pero hoy en día, y no solamente estamos hablando de 2022, podemos decir en los últimos 40, 50, 60 o hasta 70 años, ha sido vital la manera en que un país se desarrolla, primero en su vecindario inmediato, segundo en su región, en sentido más amplio, y tercero en lo que se refiere a los organismos multilaterales ya más internacionales. Por el tamaño de República Dominicana, no tenemos un peso que por sí solo nos permitiría marcar lo que es nuestra agenda de intereses a nivel internacional, y es por eso que la fina diplomacia, la inteligente relación en lo internacional es lo que nos permite lograr mucho más de lo que nuestro territorio por sí solo nos da. Bueno, en cuanto a las relaciones internacionales, nuestro país ha crecido, porque muchas veces se visualiza que es la dependencia económica la que principalmente influye en esas integraciones, pero nosotros sabemos que no, que también influye el mismo tema del turismo. Claro. Nosotros, como un país turístico que anda procurando ser el acercamiento con los ciudadanos de otros lugares, y también las inversiones extranjeras, esos apoyos de empresarios que vienen e invierten en nuestro país, ha sido una base fundamental para crear ese mecanismo de relación. Y hoy por hoy, nosotros, ¿qué podemos decir? ¿Qué posicionamiento tiene República Dominicana? Vamos a hablar en América Latina. Claro, lo primero es que per cápita somos el destino de turismo favorito del continente. Hablamos per cápita porque, por ejemplo, en el caso de México tiene una población de más de 130 millones de personas. En el caso, por ejemplo, de Argentina, es una población también que supera más de 6 veces lo que es la población
de República Dominicana. Brasil ni se diga. Sin embargo, República Dominicana en un año previo a la pandemia, como lo era el 2019, recibía cerca de 7 millones de personas. Eso parece que se va a recuperar, si no un 100%, por lo menos más de 90% en el año 2022, para seguir avanzando rumbo a nuestra meta de 10 millones de personas, que es una meta. Es un nacional. récord. Sí, efectivamente, el récord sería pasar de los 7 millones. Sí. Pero la meta a largo plazo es la meta, ni siquiera a largo plazo, mediano plazo, son 10 millones de personas. En el año 2020, antes de la pandemia, parecíamos ir rumbo a 1 millón de canadienses, solamente canadienses. Y eso se relaciona bastante con lo que mencionaba de lo que son los intereses de los dominicanos vía la Cancillería. Porque si uno habla con la mayoría de canadienses, estos conocen a por lo menos una persona que ha viajado a República Dominicana. E incluso los que han viajado generalmente comparten como una de sus mejores experiencias ha sido viajar a la República Dominicana. Y eso impacta incluso en la manera en que sus gobernantes, en que sus ejecutivos, en lo que son grandes empresas de inversión, o incluso en lo que su electorado le pide a lo que son los mandatarios, es decir, el mandante, el electorado, a sus mandatarios. Y por ello, en Canadá resulta que República Dominicana tiene una gran marca país. Resulta que República Dominicana es crecientemente uno de los más beneficiarios del programa de migración calificada que tiene Canadá y del cual se han beneficiado tantos jóvenes dominicanos, y eso en gran medida podemos decir que viene del turismo. Ahora, en cuanto a la inversión extranjera directa, ¿qué sucede? El capital es ñoño. ¿Y a qué me refiero con ñoño? El capital no quiere ir a un lugar que sea volátil y donde su inversión pueda correr peligro. República Dominicana ha sido el país más estable de Centroamérica y el Caribe, y eso se ha traducido entonces en que seamos uno de los más atractivos para los inversionistas extranjeros, y estamos viendo este año más de 3.000 millones de dólares en inversión extranjera directa. Todo eso se traduce en más prosperidad, en más empleos sostenibles y desde luego más desarrollo para el país. Mira, cuando hablas de esos acuerdos de migración para juventud, preferiblemente, que es el caso de Canadá, ha sido algo que fue en crecimiento en los últimos años, y nosotros vemos la calidad del migrante. ¿Por qué? Porque ellos se han abocado a ofrecer contratos de trabajos a profesionales. Aquí hay muchos profesionales médicos y de diversas áreas que se han trasladado con la familia completa, que en el caso que nosotros estábamos acostumbrados a visualizar, que era el de ir a Estados Unidos o el famoso migrante a Europa, era una migración de un nivel de formación académica menor, pero también era un ilegal que buscaba la manera luego de convertirse en legal dentro de la comunidad. Claro, y por eso quiero marcar dos puntos que hemos estado viendo recientemente. Uno en la última década y uno que vamos a estar viendo en los próximos meses. ¿Qué sucede? Hay países que tienen retos demográficos. ¿Qué quiere decir reto demográfico? Que la tasa de nacimiento no es lo suficientemente alta como para garantizar un reemplazo lo suficientemente acorde con lo que son las necesidades del mercado laboral. Canadá, usted ve ese territorio, uno de los países más grandes en el mundo, y sin embargo sucede que tiene poco menos de 30 millones de habitantes. Entonces, con una economía tan grande, que es una economía desarrollada, de las 20 más grandes del mundo, eso crea una cantidad de empleos que deben ser llenados. Entonces, ¿qué sucede? Estos son empleos muchas veces que necesitan ciertas calificaciones, y por ello Canadá ha privilegiado lo que es el programa de migración calificada. Y en ese orden, generalmente lo que buscan es jóvenes profesionales. Históricamente, la migración dominicana a Canadá se concentraba más que todo en Quebec, Franco-Canadá. Incluso llegamos a tener un diputado ante la Cámara de Comunes canadiense de origen dominicano, específicamente en Montreal, es decir, la principal ciudad de Quebec. Pero en los últimos 10 años, lo que se ha llenado es los suburbios de la provincia de Ontario, que es la provincia más grande y que estaba, no vamos a decir que vacía, pero poco poblada. Y eso ha significado que si había 5.000 dominicanos en el año 2012 en Canadá, hoy hay 27.000, principalmente jóvenes profesionales, por los retos demográficos. Ahora, ¿qué sucede? Con nuestro vecino también inmediato, un poquito más a lo que es el este, estamos hablando de Puerto Rico, jurisdicción estadounidense. Ustedes saben que Puerto Rico perdió a un 10% de su población entre el año 2005 y el año 2019 por la crisis económica que vivían, por los huracanes, y que para ellos es solamente comprar un boleto e irse. Entonces, ¿qué sucede? A Puerto Rico le están inyectando 80.000 millones de dólares para programas de infraestructura, pero no tienen
suficiente mano de obra para trabajar en ese orden, y es por eso que República Dominicana recientemente fue beneficiado en la lista de elegibles para el programa de visados H2B, que es para trabajadores no agrícolas. Estas son grandes oportunidades, pero me imagino muy bien lo que está pensando la población. Bueno, pero eso no es perder gente calificada en nuestro país. Yo no lo veo de esa manera, porque entiendo que eso es fortalecer lo que son sus herramientas, fortalecer su alcance, porque por ejemplo esa persona que pasa 2 años trabajando en Puerto Rico, que es la meta, no deben sobrequedarse, porque de lo contrario podemos ser sacados del programa, pero esa persona que adquiere un capital puede volver hacia acá, invertirlo y crear más empleo aquí. O incluso ese joven profesional que está en Canadá, igual, acumular capital, invertirlo aquí, sea retornando o no sea retornando, pero creando riqueza aquí. Uno puede ir al norte de nuestro país, por ejemplo, y uno va a ver en Santiago la cantidad de inversiones que tienen nuestros compatriotas que han llegado a Nueva York, que han llegado a Nueva Jersey, que han llegado a Pensilvania, es llamativa. Y eso definitivamente contribuye, porque estamos hablando de una economía globalizada, y eso requiere, desde luego, que más competencia se dé en torno a los talentos. Y yo creo que ahí, bien aprovechado, salimos ganando todos. No, y un beneficio que nosotros tenemos muy tangible y que es un referente cada vez que aquí se habla de nuestro desarrollo económico son las remesas. Y las remesas están sustentadas precisamente en ese dominicano que está en el exterior y que de una u otra forma todavía contribuye con el país. Claro, sin embargo sabemos que las remesas no son algo a lo que podemos apostar para siempre, porque desde luego pasan generaciones y eventualmente quizás se da cierto nivel de desconexión. Sin embargo, lo que tenemos que tomar en cuenta es que Huracán George, 1998, República Dominicana recibió de ayuda internacional en ese momento alrededor de 1.2 mil millones de dólares. Solamente en remesas fueron 2.000 millones de dólares. Estamos hablando de que en el momento en que colapsó la economía del mundo, incluyendo la de República Dominicana, recibimos 10.000 millones de dólares en remesas. Eso contribuye bastante, pero por eso precisamente tenemos que ser inteligentes y utilizarlo para apostar al desarrollo y no solamente al subsidio. ¿A qué me refiero con apostar al desarrollo? Por ejemplo, en el caso de los visados H2B para trabajo no agrícola en Puerto Rico, hay iniciativas que se llaman de co-desarrollo. Eso quiere decir darle las herramientas a este trabajador que va a un territorio extranjero de forma tal de que pueda hacer una inversión correcta muchas veces en su comunidad. Sabemos algo, por ejemplo, en Puerto Rico, si bien estas no son la mayoría, pero sucede que buena parte de los dominicanos que están allá son originarios de Miches, en la provincia El Ceibo. Es una comunidad hermosa, eso es paradisíaco. O sea, quisiera que estuviéramos ahora mismo en Miches, no lo estamos lamentablemente, pero ¿qué sucede? Es una comunidad con muchas limitaciones. Entonces, tener una cantidad de personas que se beneficien de lo que es un pago más alto por razones de una economía más grande, significa que también pueden invertirlo para crear más oportunidades en esas comunidades. Ahora, eso es desde luego algo que suena muy fácil decirlo. Pareciera que está todo resuelto. ¿Cómo es posible que no se ha hecho? Es bien complejo, porque lo primero es que desde luego en ocasiones se da la desconexión y conlleva un gran acompañamiento del gobierno y de las cancillerías para que eso nunca sea sencillamente un subsidio. Y es por eso que el primer pilar de la política exterior que estableció el presidente Luis Abinader fue la protección y representación de los dominicanos que se encuentran fuera del país. Y no estamos hablando únicamente de los que participan en política interna, porque tú bien lo sabes, tú has ido a Nueva York una cantidad de veces, tú sabes que hay un reducto que participa en nuestra política, sí, pero hay muchos más dominicanos que no participan. Y a eso es que hay que caerle atrás, y a eso hay que buscar. ¿Sabes la cantidad de dominicanos exitosos que tenemos en distintas áreas? En las artes, en el entretenimiento, en lo que son los temas culinarios y demás, en los deportes, y no estamos hablando únicamente de los deportes del béisbol. Porque, por ejemplo, uno ha visto dominicanos que han triunfado en el fútbol americano universitario, que es toda una industria en Estados Unidos. No ve esas finales de fútbol. Y los del basquetbol que más se han destacado no han sido precisamente jugadores locales que han conseguido el contrato, no, son personas que ya están establecidas en los Estados Unidos, y a través del sistema es que han llegado a ser firmados por la NBA. Definitivamente. Entonces es un arduo trabajo. No se puede nunca pensar que ya uno llegó a la meta y aquí estamos y lo logramos, sino que por el contrario
justo cuando llegamos a una cima de la montaña, hay que buscar otra montaña para escalar, para de esa manera aprovechar mejor lo que es nuestra presencia internacional con nuestra diáspora, con los turistas que vienen y con los inversionistas que confían y siguen confiando en nuestro país. Mira, y es sorprendente también la cantidad de dominicanos que tienen inversiones económicas, o sea, dueños de negocios, dueños de establecimientos, no precisamente bodegas ni restaurantes, sino ya de inversiones inclusive de capital que se han ido destacando. ¿Por qué? Porque hay una clase del dominicano que ha tenido un desarrollo académico dentro de los Estados Unidos, que se han ido a estudiar y se han quedado luego buscando también la participación laboral. Claro, desde luego el hecho de que nuestros compatriotas dominen lo que es el sector de supermercados es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos. Sí. Tenemos que aplaudirlo porque también beneficia internamente a nuestra agricultura, porque compran buena parte de los productos que de aquí salen. Sin embargo, también tenemos que resaltar otros dominicanos que se la han jugado en distintas áreas. Por ejemplo, yo estuve en Los Ángeles en el mes de junio y quizá parte de la audiencia conoce que Napa Valley en California es un área que produce algunos de los mejores vinos del mundo. Y sucede que ahí existe un viñedo que es propiedad de un dominicano proveniente de San Francisco de Macorís. Correcto. Entonces, eso definitivamente es algo que tenemos que aplaudir, es algo que tenemos que celebrar y es algo que tenemos que apoyar. Y ese tipo de personas tenemos que siempre buscarlos para que sepan que estén en donde estén en la luna, siguen siendo dominicanos porque es para beneficio de absolutamente todos. Mira, Yacel, en estos tiempos que nosotros nos sentimos tan fortalecidos con las relaciones internacionales y con el trabajo que ustedes vienen desarrollando en Cancillería, ¿qué tanto le favorece eso al dominicano para terminar ya de corregir su estatus migratorio en esas localidades? Bueno, ustedes vieron que este año Argentina anunció que los dominicanos estarían siendo beneficiarios de un programa de regularización en ese territorio. ¿Y qué sucede? Aunque desde luego Estados Unidos concentra la mayor parte de nuestra diáspora, seguido por España, Argentina ha sido un destino creciente para nuestros compatriotas. Se calcula que ya hay cerca de 30.000 dominicanos en Argentina, principalmente en Buenos Aires. Incluso hay barrios en esa gran capital que son conocidos por la presencia dominicana. Tal es el caso de Barrio Constitución. Y fue la Cancillería, con lo que son las relaciones del canciller Roberto Álvarez con el presidente de la Cámara de Diputados en ese momento, Sergio Massa, que hoy en día es ministro de Economía, pero también la relación del presidente Abinader con el presidente Alberto Fernández, que todos lo vimos cuando estuvo allá en Buenos Aires, precisamente uno de los viajes que tuvo este año, que contribuyó también con la gran presencia de nuestro distinguidísimo embajador en Buenos Aires, que logramos que nuestros compatriotas fueran beneficiados con este programa de regularización. Porque ¿qué sucede? El que se regulariza progresa, ahí no hay duda. El que está ilegal podrá tener ingresos, pero es por la izquierda, o sea, no se compara. Hay beneficios que aporta el sistema que lamentablemente no le va nunca a corresponder. Seguridad social, por ejemplo. Sí. El que no está legal no se beneficia de la seguridad social. Y además está el tema también de la tranquilidad, o sea, tú vivir tranquilo en donde te encuentres, y eso ha sido un logro de este gobierno a través de la Cancillería, por ponerles un caso, para corregir lo que es la presencia migratoria de nuestros compatriotas. Esas relaciones internacionales también nos benefician con el tema de el apoyo de becas para tener la oportunidad de estudiar de nuestros estudiantes. Claro, sin embargo, como bien sabemos, la transformación que ha tenido la economía global en los últimos años significa que también la oferta académica ha tenido que irse transformando, así que yo no pudiera decir que en este momento tenemos el mejor programa de becas que podemos tener, sino que al contrario, estamos revisando, y esto ha sido algo que trasciende a la Cancillería, porque está también el Ministerio de la Juventud, está el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, está el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que han hecho grandes estudios para determinar, por ejemplo, la cantidad de profesionales que se necesitan en distintas áreas, más acorde con lo que es la gran oferta laboral que puede existir en este momento, porque también pasa que se están creando muchos empleos, pero no necesariamente en las áreas que más dominicanos están educándose. Pero solamente para compartirles algo, porque muchas veces hablamos de la educación universitaria, que es excelente, magnífico, fórmase todo el que quiera, pero también tenemos que conocer
lo importante que es la educación técnica. Porque ¿qué sucede? Ustedes se imaginan la cantidad de conductores de tractores que necesita la economía del mundo y que le pagan muy bien a esta gente. Porque ¿qué sucede? Está la minería, que en República Dominicana ha crecido de manera considerable. Incluso muchos de los conductores de tractores han tenido que venir de países como Perú o como de Chile. Ustedes vieron que, por ponerles un caso, Reino Unido tuvo que flexibilizar su política de visados para que atrajeran a más conductores de camiones, por ejemplo, de carga y demás. Esos son grandes trabajos que muchas veces no suenan muy gloriosos, pero resultan ser más lucrativos que algunos títulos universitarios que existen. O más fáciles también para una gran cantidad de la población. Claro, me imagino que tú conoces muy bien la cantidad de soldadores, por ejemplo, que faltan. Tengo un ejemplo, claro, en ese aspecto, casualmente con los soldadores. Claro. Y fue, y lo digo abiertamente como siempre lo hemos usado, en el caso de Punta Catalina. Señores, a mí me sorprendió el saber que tuvimos que importar un contrato de soldadores de Centroamérica porque nuestro país no tenía soldadores certificados que pudiesen trabajar en la construcción de esa planta. Así es, y eso hay que darle más visibilidad porque, de nuevo, el mundo ha cambiado y ya no podemos pensar únicamente que usted graduarse de abogado es lo que le va a garantizar la prosperidad. Cuando, vuelvo y repito, usted sabe lo que es tener que cruzar el mar completo, el mar Caribe, para encontrar soldadores y traerlos para acá, pagarles bien y competir por ellos. Eso es el reflejo de la economía que estamos viviendo hoy en día y que es una competencia a nivel global. Créanme que el que ponga, por ejemplo, un LinkedIn y que ponga ahí claramente que es un soldador certificado, a veces sin mucho activismo le van a llegar lo que son las ofertas en ese sentido, y eso es casi que para de inmediato, porque, por ejemplo, sucede, por ejemplo, en las mineras, que el momento en que te falta un conductor de tractor es un momento en el que se deja de hacer dinero. Entonces esa gente tiene un gran interés de traerlo rápido o de llevarlo rápido. No, y lo prefiere local, porque claro, hay un sobrecosto que tiene aquel que él trae de fuera, que lamentablemente ahí lo evita, y localmente nos beneficiamos. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Una descripción breve para que la gente sepa en detalle cuál es la función en sí que se desarrolla dentro de Cancillería, porque para la mayoría del pueblo el estar en el exterior, sea en un consulado, un vicecónsul, un agregado o desde secretaria o secretario, es como si fuese una botella, y sin embargo no es así. Claro, hay distintas funciones que se cumplen a través de lo que son nuestras representaciones exteriores, porque, por ejemplo, mientras estamos grabando esto, se está llevando a cabo la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Entonces, ante esa organización tenemos una misión permanente que la encabeza un embajador, y hay ministros consejeros y demás, que entonces participan en lo que es un espacio de diálogo continental, fundado, como sabemos, a finales de los años 40 del siglo pasado, inicios de los años 50. Está también la Organización de las Naciones Unidas, donde también tenemos una misión permanente que igual encabeza un embajador con un embajador alterno y demás. Entonces ahí es más un trabajo multilateral. Está la FAO, por ponerles un caso, están también espacios como son los concernientes a la cultura, a la niñez y demás. Entonces ahí es un trabajo más multilateral que vela por los intereses, pero desde lo que es la cooperación internacional que se recibe por esa vía, y también en la incidencia de lo que es nuestra agenda política. Están las embajadas. Obviamente hay distintos tipos de embajada. Podemos decir que la más importante que tenemos es la residente en Washington DC, que es la embajada en Estados Unidos, que es el país del cual vienen la mayoría de nuestros turistas, es el país al cual van la mayoría de nuestras exportaciones, es el país del cual viene la mayor cantidad de inversión extranjera, y es un país con el cual tenemos un gran intercambio cultural porque es donde está la mayor parte de nuestra diáspora. Entonces es una embajada que tiene bastante de trabajo. España es algo bastante similar en ese sentido. Alemania es de gran interés para nosotros. Haití, por razones que creo que no hace falta ni siquiera enumerar, también es una embajada de mucha importancia. También tenemos, por ejemplo, lo que son los consulados. Los consulados tienen distintas características.
por ponerles un caso, los consulados son los que ven una parte de la política migratoria. Buena parte de la audiencia en algún momento ha tenido que ir a un consulado, ya sea el español, el alemán, el americano, que es el que más se va. Es el que conocemos como el consulado. Exacto, es ese. Para lo que son las emisiones de visado, por ejemplo. También está lo que es la protección a los nacionales que se encuentran fuera del territorio, por ponerles un caso, los servicios que requiere nuestra población que se encuentra fuera. Vayan un día al consulado, si están en Nueva York, vayan un día a ver lo que son estas filas enormes que existen en el consulado dominicano en Nueva York, de personas que van a hacer trámites del registro civil, de personas que van a hacer otros tipos de declaraciones, personas que van a cumplir cualquier tipo de servicio en ese orden. Y desde luego también están los casos complejos y dolorosos, como lo es la protección, cuando se dan situaciones trágicas, como me tocó a mí siendo viceministro para asuntos consulares, con 11 dominicanos que fallecieron mientras lamentablemente cruzaban territorio mexicano en un furgón. Ese fue el grupo del furgón. Sí, efectivamente. Que lamentablemente que la mayoría eran de Baní. Sí, de Baní eran prácticamente todos, y con uno que era de las carreras, que ya es oficialmente ASUA, está entre provincias. Lo que era el retorno de los cuerpos al país, eso también es protección consular, que se da a través de, por ejemplo, en Cancillería, la Dirección de Protección a Nacionales. Entonces hay muchísimo trabajo. Ahora, obviamente, durante mucho tiempo eso fue visto como un botín político. Sí. Entonces, no necesariamente todo el mundo estaba acreditado, pero lo que se ha hecho en este momento es que toda persona que está designada es una persona que está acreditada, y eso es lo que le permite hacer su trabajo, hacer su labor y verdaderamente rendir cuentas. Bueno, tiene que cumplir con su función. Señores, nosotros vamos a seguir aprovechando, conversar con Yatzell, y ahora vamos a la parte de política internacional. Así que vamos. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Gracias a ustedes por continuar con nosotros, pero aquí la prioridad la tiene Yatzell para hacer una pregunta muy básica. Yatzell, ¿qué está pasando en el mundo de hoy con estos cambios políticos y estas elecciones que nos están llevando a todos a una confusión? ¿Cuál es la corriente política que hoy uno puede decir que existe en América Latina? Yo no creo que hay ninguna ola ideológica en América Latina. Sin embargo, lo que estamos viendo es que la inflación se ha disparado, que los precios están más altos que antes, fruto de varios factores. Por un lado está la pandemia y las acciones que hubo que tomar sí o sí por la pandemia, que eran principalmente asistencialistas. Entonces, ¿qué sucede? Con más circulante en la calle, por lo que fueron las inyecciones de fondos que permitieran proteger a quienes se encontraban más vulnerables. Entonces eso aumenta lo que es la inflación. Y entonces, cuando a eso le sumamos el hecho de que en el año 2020 el petróleo había caído muy fuertemente por lo que eran las restricciones de la pandemia, la gente no se estaba moviendo como antes, entonces eso rebota de una manera espeluznante, tenemos que decirlo. Prácticamente fue un salto considerable. Y entonces también a eso sumarle el hecho de que algunos de los principales productores de energía hoy están afectados por una guerra, por una invasión. Entonces, cuando le sumamos todo eso, sucede que hoy en día la mayoría de gobiernos no están logrando mantenerse en el poder de una manera u otra. Entonces, si en un lugar gobierna centro izquierda, probablemente gana centro derecha. Si en un lugar gobierna centro derecha, probablemente ahí gana centro izquierda. Por ponerles varios ejemplos que vamos a ver. Vamos a estar un poquito en Europa. En Europa recientemente vimos elecciones en las cuales resultaron vencedores la derecha más nacionalista, derrotando a el segmento socialdemócrata. Por ponerles otro caso también. Ahí nos fuimos específicamente con el perdón a Italia. Sí, Italia específicamente, Okay. por ponerles un caso. Pero también, por ejemplo, Suecia, que era el que estaba diciendo, Suecia e Italia ha ganado la derecha. La centroderecha. En el caso, por ejemplo, de América Latina, vimos que en Costa Rica, que tuvo elecciones en febrero y luego segunda vuelta en abril, ganó una derecha venciendo a una centroizquierda muy moderada, porque Costa Rica es un país muy moderado, pero ganó un segmento más de centro derecha. También vimos, por ejemplo, que en Chile gobernaba era la derecha y ganó la izquierda. En Colombia gobernaba era la derecha y ganó la izquierda, por ponerles ese ejemplo. Pero
En Ecuador gobernaba la centro izquierda y ganó la derecha. En ese caso, ganó de dos maneras, porque gobernaba Lenín Moreno, que había roto con Rafael Correa. Él no presenta candidato presidencial en ese momento, pero o sea, le gana Guillermo Lasso a el candidato escogido por Rafael Correa, Andrés Arauz. Entonces es más que todo un péndulo que se está viendo en este momento. Los partidos que han logrado mantener cierta fuerza han sido los que muestran mayor nivel de popularidad en la región. Porque por ejemplo, el año pasado, en marzo 2021, hubo elecciones legislativas y municipales en El Salvador, y ahí ganó el partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele, que es de derecha. No le gustan las etiquetas, pero si tuviéramos que obligatoriamente ponerle una, tendríamos que decir que él es así. En México igual ganó el oficialismo, que representaba a Andrés Manuel López Obrador en las elecciones legislativas que tuvieron en julio del año pasado. Los tres presidentes más populares de la región en estos momentos son precisamente López Obrador, Nayib Bukele y Luis Abinader, que son los tres que más comunican. ¿Y por qué estoy llevando a ese tema de la comunicación? Por una razón sencilla, y es que hoy en día ya se acabó aquello de darme un balcón y yo seré presidente. El misticismo que existía en que, por ejemplo, el caudillo se paraba en una tarima y daba un discurso ante 200.000 personas, lo cual le garantizaba entonces un nivel de popularidad durante 4 años, eso se acabó. Hoy en día la gente quiere respuestas inmediatas. Entonces resulta que los presidentes más populares son los que están dando respuestas inmediatas, y resulta que los que están perdiendo más elecciones son los que todavía no han entendido muy bien lo que son los cambios, y que se les cataloga justamente o injustamente como herederos del sistema. En casi todas las elecciones ha ganado el que significaba un cambio del sistema, un cambio de la encarnación del sistema. México, El Salvador, República Dominicana, guardando diferencias enormes en cuanto al manejo, pero en cada uno vencieron a sistemas que llevan mucho tiempo. En República Dominicana el PLD llevaba 16 años. En el caso de México, cuando uno suma al PRI y al PAN específicamente, estamos hablando de 83 años de gobierno. En el caso de El Salvador, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y Arena llevaban 30 años cuando llega Nayib Bukele. En el caso de Colombia, sabemos que nunca había ganado alguien ajeno a los partidos liberal y conservador, vamos a hacer el asterisco de que Álvaro Uribe fue disidente del Partido Liberal, pero venía del Partido Liberal. Gustavo Petro nunca militó en ninguno de los partidos tradicionales y logró llevar ese mensaje de ruptura con el sistema. Entonces yo sí lo que creo es que más allá de una lucha izquierda otra derecha, estamos viendo una lucha sistema contra cambio del sistema. Eso en algunos casos puede ser para bien, porque el sistema puede nutrirse de cambios, pero también tenemos que saber que en algunos casos puede ser para muy mal, porque hay quienes significan una ruptura con el sistema, pero significan también una ruptura con la institucionalidad. Así que hay que tener cuidado cuando uno vota por cambios en el sistema, de forma tal de que no sea algo similar a lo que vimos en otros países que no tengo que mencionar, pues todos saben de cuál estoy hablando. Mira, en el caso, uno pudiese pensar que esta generación de hoy en día, con este nivel de información, con esta independencia en su formación, ya no es tan dada por también el tema de las ideologías políticas que se fueron transformando. Los partidos no las representan, sino ya los partidos son parte de los mismos intereses que se han ido creando. Y hoy por hoy, ¿qué uno puede decir? Que esta sociedad que tenemos es la que entonces está haciendo que los políticos se pongan a tono con ella. Claro, ¿qué sucede? Hoy en día la democratización de los medios de comunicación significa que la gente tiene una oferta mucho más amplia de dónde recibe su información o desinformación, o incluso el sesgo que busca, porque entonces existe lo que se llama el sesgo precisamente de la confirmación. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente si yo veo un medio que 9 de cada 10 reportajes que hace van acorde con lo que yo ya pienso, muy probablemente ese es el que yo voy a leer. Entonces, como yo solamente estoy leyendo cosas que confirman lo que yo creo, sucede que yo no puedo ni siquiera comprender o imaginarme cómo es que piensa el otro, y busco personas que ya coinciden mucho más conmigo y termino cayendo en mucho más radicalismo, y eso es peligroso. Yo trato de ver todo tipo de oferta mediática, todo tipo de oferta investigativa, porque repito, hay distintas maneras de ver algo mismo, y eso te ayuda a tomar lo mejor de cada uno, por lo menos intentar ser ecléctico, como estoy diciendo que siempre se logre,
pero lo cierto es que hemos visto un gran auge radical en ese orden, incluso en países desarrollados, donde pareciera que quedan partidos por la mitad los ciudadanos, en el sentido de que hay uno que considera que el otro es el diablo y el otro considera que el otro es Lucifer, por no decir el mismo diablo. Así que eso es complejo. Sin embargo, yo me opongo fuertemente a los intentos de censura de medios y como que obligarlos a los medios a reportar de una manera u otra. Yo lo que creo es que hay que apostar a mayor educación de la ciudadanía, de forma tal de que cada uno pueda tomar las mejores decisiones, porque pensar que vamos a desaparecer las noticias falsas, yo creo que no es serio. Eso no va a desaparecer. No, y también las sociedades se van transformando y se van adecuando a lo que ya son sus niveles de desarrollo. Claro. En nuestro país, un discurso del año 1980, para ponerlo ya en una etapa inclusive post la revolución y lo que era ese discurso de barricada, no es lo que hoy nosotros necesitamos como tal. Claro. Porque nosotros necesitamos ya acciones que nos garanticen este desarrollo y este nivel que nosotros vamos llevando como país. Claro. O sea, la institucionalidad, yo creo que es lo principal que nosotros requerimos y buscamos dentro de las opciones que se nos puedan presentar. Esa es la palabra clave, institucionalidad, porque si bien hubo una época en la que se privilegiaba el discurso mesiánico, en el sentido de que yo soy el Salvador, voten por mí, porque de lo contrario el país se va por el barranco, las sociedades que verdaderamente triunfan son aquellas en que la política es aburrida. Y yo que estudio tanto la política no pensará, bueno, ¿cómo puede Yatzel decir algo así? Lo digo por la siguiente razón: cuando la institucionalidad funciona, muchas veces da igual quién gobierna, porque uno sabe que existen ahí instituciones que van a avanzar y que no pueden sencillamente refundarse porque hubo un cambio de gobierno. Claro, efectivamente va a haber gobiernos que gastarán más, otros que gastarán menos, va a haber algunos que tendrán una línea más nacionalista, otros que tendrán una línea menos nacionalista, pero que las instituciones son sólidas. Yo siempre hago el siguiente comentario: ¿cuánta gente puede sinceramente mencionar quién gobierna Noruega? Por ponerles un caso, Noruega es un país rico. ¿Cuánta gente puede mencionar sinceramente quién gobierna Suecia? Por ponerles el mismo caso. Y es porque cuando la política funciona es así, es aburrida, son las instituciones las que avanzan. Ahora bien, también quería mencionar algo con relación a los discursos ochenteros que mencionaste. Antes, fruto de la poca democratización mediática y el poco alcance, yo podía ir a San Pedro y decir algo, y entonces después irme a Santiago y decir completamente lo contrario, y probablemente el que estuvo en San Pedro no iba a saber que yo en Santiago me desdije por completo. Que tenemos políticos que así era que actuaban. No, claro. Iban al norte con un discurso y venían al sur con otro, y de repente uno decía, pero él mismo se está contradiciendo. Claro, hoy eso es más difícil, Sí. Precisamente porque, Esas redes. claro, porque hasta en tus propias redes quedas en descubierto y demás. Y yo creo que eso puede contribuir, en el mejor de los casos, con una ciudadanía más fiscalizadora, con una ciudadanía verdaderamente más activa y con una ciudadanía que exija mucho más, que exija desde luego planteamientos serios, sólidos, y que eso también resulte en una gobernanza más seria y sólida. Y eso el presidente Luis Abinader lo comparte de una manera muy clara cuando él ha promovido una serie de reformas que institucionalizan lo que son estas medidas, de forma tal de que no dependa únicamente de que alguien llegue y firme un decreto y adelante, sino que ya eso quede constitucionalizado. Mira, Yatzel, con respecto a la política internacional, recientemente Giorgia Meloni acaba de ganar en Italia. Sorprendió primero su nivel de discurso, ese centro derecha al que ella apostó, hasta acercándose con su discurso y con sus acciones a lo que es Putin. Él ahora mismo, el hombre que nos ha metido a todos en una guerra. Claro, que aunque ella sí atacó a Putin y al otro día de ganar habló con Zelensky, pero durante el proceso de campaña se acercó mucho a él. Sus aliados. Ella no tiene planteamientos en ese orden, pero tiene aliados que sí son cercanos con Putin. Específicamente sabemos que el ex primer ministro Silvio Berlusconi tiene una relación de mucha amistad con Vladimir Putin. Sabemos que Matteo Salvini, líder del segundo partido más votado en su coalición, estamos hablando del Partido de la Liga, también tiene una relación muy cercana con Vladimir Putin. Entonces de campaña
ella tuvo que marcar esa distancia y como gran mensaje inmediatamente llama al presidente Zelensky de Ucrania. Pero en Italia vimos una victoria contundente de las derechas, porque fueron 3 partidos que se presentaron en coalición. En gran medida eso es fruto de la inestabilidad que ha vivido ese país. 70 gobiernos en 75 años, la mayoría tienen una duración de como 13 meses. Solamente en los últimos 10 años Italia ha tenido 7 gobernantes. Entonces dio la coincidencia interesante de que una mujer chiquita, de 5'4". Ella no es tan chiquita como parece. El tema es que como a ella le gustan más las zapatillas te van a acabar el feminismo. No, lo estoy diciendo, o sea, porque se ve bien chiquita, pero tuvo un mensaje muy sólido, muy fuerte. Recuerda que ese chiquito parece que claro. con el mandato. Bueno, Balaguer era chiquito. Sí. Chiquito pero tupido. Sí. Pero efectivamente ella... Oye, el caso de Hitler. Bueno, no quiero comparar a mi líder con Hitler, pero efectivamente dio un gran mensaje de que ella iba a ordenar todo esto y ganó de una manera aplastante. La diferencia entre el bloque de derecha y el bloque de centro izquierda fue 19 puntos porcentuales, al punto de que inmediatamente se da el primer resultado, renuncia el presidente del Partido Democrático, Enrico Letta, ex primer ministro. Pero va a ser muy difícil gobernar Italia, un país con 148% de su PIB endeudado, un país que tiene grandes compromisos con Bruselas, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo para los paquetes de ayuda que permitan estabilizarse. Pero vamos a ver, estamos viendo más mujeres gobernando. Te iba a decir, veo Dinamarca ahí también con una situación que se le acaba de presentar. Sí, recientemente Liz Truss asumió como la tercera mujer primera ministra de Reino Unido. Xiomara Castro asumió como presidenta de Honduras, por ponerle ese ejemplo. Hoy estamos viendo un poco más, pero desde luego no suficiente. Pero ahí es que la política es la que habilita quién gobierna y quién no. Pero estamos viendo más mujeres triunfando. En Dominicana, ¿tú crees que ya la sociedad se ha ido ajustando para que una mujer pueda ser la que un día de esto ya coge el mando? Yo creo que muy pronto. Yo creo que definitivamente. Vamos hacia ese camino. Yo creo que definitivamente muy pronto. Miren, por ejemplo, solamente en la capital, tanto la alcaldía como la senaduría son ocupadas por mujeres. Eso no había pasado nunca. Y mujeres líderes. Claro. Efectivamente, habíamos tenido mujer senadora del Distrito Nacional, pero senadora y alcaldesa al mismo tiempo. Eso es un hito. O sea, y el hecho de que el segundo, vamos a decir, la segunda plaza electoral del país tenga como sus 2 principales representantes a mujeres, abre puerta para muchas más. Mira, con respecto a Brasil y la situación que se acaba de presentar ahora mismo con Lula y Bolsonaro, que en un momento se visualizaba que la distancia iba a ser muy amplia y que Lula iba a ganar ahora en esta primera vuelta. Y no fue así. Las encuestas fallaron bastante en lo que eran los pronósticos de Bolsonaro, por el hecho de que es un candidato que no necesariamente cae muy bien en las élites, y vimos que se le dio una cobertura masiva a la ventaja que parecía tener Lula da Silva. Sin embargo, Bolsonaro terminó hasta 5 puntos porcentuales por encima del promedio de las encuestas, que le daban 38% y termina en 43%. La segunda vuelta es el 30 de octubre. Hay que ver cómo termina en ese momento. Lula da Silva ha recibido el apoyo de los candidatos que quedaron en tercer y cuarto lugar. Estamos hablando de Simón Tebet y Ciro Gómez. Sin embargo, ya hemos visto otros ejemplos en Brasil en que recibir el apoyo del tercer lugar no es suficiente para ganar las elecciones, como fue el caso del año 2014. Lo cierto es que es un país que por su tamaño influye bastante en lo que es la región. República Dominicana tiene sólidas relaciones con Brasil, son un gran grupo turista hacia nuestro territorio, así que desde luego siempre lo que queremos es estabilidad en la región y que sea lo que mejor convenga. Serán los electores brasileños los que definirán, pero yo sí creo que eso será hasta que se cuente el último voto el día 30 de octubre. Bueno, señores, de verdad que hablar con Yatzel para nosotros es emocionante y sobre todo es un aprendizaje, porque conocer esa política internacional y esos roles que hoy se están dando entre una y otra corriente, ya de línea política social, más que de línea partidista, por lo que hablamos de las ideologías, es algo sumamente importante y necesario también a la hora de uno tomar decisiones. Nuestro país debe dar las gracias
en ese aspecto de que personas comprometidas como tú, con conocimiento político y con función política, estén también ayudándonos a nosotros a desarrollarnos como nación. Muchísimas gracias y gracias desde luego a la audiencia que nos acompaña. Bueno, señores, vamos.